¿Qué video? de biomoléculas. Ahí después al final de la clase lo mando al grupo. No se preocupe. Bueno, entonces. Hola, Sofi. Bueno, antes que nada les voy a explicar esto de los archivos. Ustedes recuerden que tienen un archivo de nomenclatura, ¿sí? Y en ese archivo de nomenclatura tienen lo que se llaman heterociclos, que se encuentran en las dos últimas páginas del anexo. Esos todavía no los hemos visto porque justamente lo vamos a ver ahora en biomoléculas, así que en los temas anteriores no fue necesario verlos. Hola Ren, hola Isael. Bueno, entonces, primero heterociclos, ¿sí? Los heterociclos son aquellos compuestos que tienen, como dice acá, un átomo de otro elemento formando parte de un anillo, ¿sí? Por ejemplo, puede ser nitrógeno, oxígeno, azufre, y dependiendo de eso va a ser el nombre del compuesto, ¿sí? Vamos a ver en qué biomoléculas están. Otra cosa es el archivo que ustedes tienen en Drive. Tienen un archivo que se llama anexo de biomoléculas, ¿sí? Este de acá. Y ya después les van a subir el otro archivo donde tienen en un solo cuadernillo estos 4 que yo los tengo acá por separados, de glúcidos, de lípidos, de proteínas y así. Los van a tener ustedes este año todo en uno, ¿sí? Entonces, ya lo van a tener subidito. ¿Y qué más? Bueno, y van a tener que tener en cuenta para lo que vamos a charlar hoy las propiedades de los oxigenados, ¿sí? Tanto las propiedades químicas como los métodos de obtención. Hola Pili, ¿cómo estamos? Así que bueno, esos serían los archivos que van a tener que tener a mano para ver el tema de biomoléculas, ¿sí? Y bueno, obviamente si en algún momento lo quieren ver con biología, también los apuntes de bio. Este power que yo tengo acá no lo voy a pasar porque es lo mismo que ustedes tienen en los videos y tiene imágenes del power, se los he puesto ahí en el anexo, ¿sí? Así que como va a ser bastante repetitivo, por eso directamente ya no lo paso. Bueno, comencemos con esto. Entonces, vamos con los glúcidos. Primero, de glúcidos nosotros tenemos la clasificación, ¿sí? Los glúcidos se clasifican de acuerdo a la cantidad de subunidades por las cuales van a estar formados, monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, ¿sí? Recuerden que ustedes han visto, si no me equivoco, que es un monómero y que es un polímero, ¿sí? Los monómeros son aquellas estructuras que están formadas solamente por una unidad, ¿sí? Y los polímeros son aquellos que están formados por muchas subunidades. Entonces, monosacario es aquel simplemente glúcido, solito, como puede ser glucosa, fructosa, manosa, y oligosacarios es cuando ya tienen 2 a 10 subunidades, ¿sí? En el caso de los polisacarios pueden tener muchas más subunidades, 50, 100, muchas más, ¿sí? Vamos primero a los monosacáridos. Dentro de los monosacáridos nosotros tenemos que ver cómo es la clasificación de ellos en cuanto a la cantidad de carbonos, en cuanto al grupo funcional, cómo son sus proyecciones, o sea, su representación, qué significa que tengan poder reductor, ¿sí? Y en cuanto a los oligosacáridos, específicamente los que vamos a ver van a ser los disacáridos, ¿sí? O sea, aquellos glúcidos que están formados por 2 subunidades. ¿Sí? En el caso de los polisacáridos, vamos a ver los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Que bueno, ya al final les voy a explicar qué es cada uno. Y después, fíjense que esto de la isomería y los derivados, todo se basa en los monos, ¿sí? Que son los más importantes. O sea, los monosacáridos son la unidad estructural y funcional de los glúcidos. En el caso de la isomería, tenemos un montón de isómeros que pertenecen a la serie D y L, isomería óptica. Dentro de la óptica tenemos los enantiómeros, los diasterómeros. Dentro de los diasterómeros tenemos los epímeros, tenemos anómeros, tenemos isómeros de función, ¿sí? Entonces, hay un montón de isómeros de los cuales vamos a estar hablando. Y derivados de monosacáridos, bueno, ¿qué pasa cuando al monosacario se lo hace reaccionar en determinados o con determinados compuestos? ¿A qué se transforma? Puede transformarse en alcohol,
a un desoxiazúcar, puede oxidarse, puede formar un éster fosfórico, a un aminoazúcar, ¿sí? Entonces, todas estas cosas le van a ocurrir a los monosacáridos. Este sería como el esquema general. Vamos entonces a esto. Cualquier cosa ustedes me van frenando, ¿sí? Si no, asumo que ya lo han visto en vivo. Bueno, entonces, monosacáridos, ¿qué son? Los monosacáridos son compuestos que desde el punto de vista de la química se definen como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, porque en su estructura, por ejemplo, este es una glucosa, esta es una fructosa, acá un gliceraldehído, dihidroxiacetona, porque fíjense que en sus estructuras ven que todos los carbonos tienen oxidrilos, ¿sí? Acá están todos resaltaditos en amarillo. Por eso son polihidroxi, porque cada carbono tiene un oxidrilo, salvo los carbonos que están marcados acá con celeste y acá con rosado, que es otra cosa, pero todos los otros carbonos están con oxidrilos, ¿sí? Por eso es polihidroxi. Después pueden ser polihidroxialdehídos, porque acá tienen un grupo aldehído, o polihidroxicetonas por el grupo cetona, ¿sí? Pero bueno, saber que desde el punto de vista químico se definen de esa manera. En cuanto a la cantidad de carbonos, se clasifican en triosas, si tienen 3 carbonos, tetrosas, si tienen 4 carbonos, pentosas, si tienen 5, hexosas, si tienen 6. ¿Sí? Ustedes en el cuadernillo van a ver, voy a ir acá al cuadernillo de Lucios, que tienen esta tabla de la familia de las aldosas. ¿Sí? Aldosas de la serie D. Dice, ya vamos a ver qué es eso de serie D, pero son aldosas. ¿A qué se les llama aldosas? Aldosas son todos los glúcidos que tienen grupos aldehídos, ¿sí? Y después tienen más abajo las cetosas, que son todos glúcidos que tienen grupo cetona, ¿sí? Entonces, muy importante saber esa clasificación en aldosa y cetosa debido al grupo funcional que poseen. Y por otra parte teníamos debido a la cantidad de carbonos. Entonces, por ejemplo, el gliceraldehído que tiene 3 carbonos, ese puntito es un carbono, ¿sí? Cada uno de los puntitos que ven ahí va a ser un carbono. Que acuérdense, vieron cuando nosotros vimos isomería óptica, que les hice unas estructuras así de los glúcidos en el pizarrón. Bueno, eso es lo que habíamos visto, eran las estructuras de Fischer, ¿sí? Entonces, que ya voy a hablar de ellos en un ratito, pero bueno, son todas formas esqueléticas, ¿sí? Entonces, cada puntito que tenemos acá es un carbono. Que ustedes acá en el Power, por ejemplo, lo están viendo, voy a alejar un poco. A ver, acá, ¿sí? ¿Ven que ven los carbonos acá? Bueno, acá no se ven, pero es lo mismo, ¿sí? Cuestión que, por ejemplo, el gliceraldehído que tiene 3 carbonos y un grupo aldehído, se le dice aldotriosa. Aldo por ser una aldosa, por tener un grupo aldehído, y triosa por 3 carbonos. La eritrosa, que tiene 4 carbonos, es una aldotetrosa. La treosa también es una aldotetrosa. Después, la ribosa es una aldopentosa, arabinosa, silosa, lixosa, son todos aldopentosas. Y bueno, todos los de acá, que ya no los voy a nombrar, todos estos son aldohexosas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo las clasificaciones se mezclaron. Por un lado dijimos que se clasificaban de acuerdo a la cantidad de carbonos y por otra parte en el grupo funcional. Pero si juntamos las dos cosas, surgen esos nombres. Aldopentosa, aldohexosa, aldotetrosa, ¿sí? Y lo mismo pasa con las cetosas. Por ejemplo, esta cetosa tiene 3 carbonos, cetotriosa. Esta tiene 4, cetotetrosa, y así. Estos dos tienen 5, cetopentosas, cetohexosas, ¿sí? Si tienen 6. Entonces, saber que se clasifican de esas dos maneras diferentes, pero que se pueden, digamos, juntar ambas clasificaciones en esos nombres, ¿sí? ¿Se entiende más o menos esto de las clasificaciones en cuanto a cantidad de carbonos, en cuanto a grupos funcionales? Sí, Estre. ¿Sí? Bien, esto más o menos hasta acá ya lo habían visto antes en bio, más o menos. Vimos la estructura, sí, solamente, pero No las no, así como... clasificaciones. No, o sea, sí Ujú. las hemos clasificado en monosacáridos, poli y todo eso, Claro, pero la estructura la hemos visto así, general. bien, bien, bien. Bueno, entonces, vamos a estas.
Y esta es la forma de representarlos, ¿sí? Bueno, acá fíjense, acá ven que dice triosa, ¿no es cierto? Y esta es una aldotriosa, es una cetotriosa. Esta es una aldoexosa, cetoexosa, ¿sí? Y tenemos proyecciones de Fischer que son, como les dije, si vemos los carbonos o si no los vemos, pero son las proyecciones que se ven de manera vertical, ¿sí? Y de manera desarrollada, porque acá estoy viendo los enlaces del carbono con los hidrógenos y con los oxidrilos. O por ejemplo acá vemos directamente, ven que acá no está desarrollado, el CH2 está condensado, pero acá sí, ¿sí? O sea, se puede poner así de esta manera o de esta otra, pero lo importante es que sea vertical, ¿sí? Eso es una proyección de Fischer, donde las cadenas están abiertas también. Pero por otro lado tenemos las proyecciones de Haworth, que son proyecciones o representaciones de manera cíclica, ¿sí? Que esto yo lo hice también en el pizarrón, así que capaz que se acuerden de ahí, pero si no lo vamos a volver a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense en el GIF que les puse acá. No, solamente se va a poder ver acá. Y no sé si hay alguna lupita y no veo nada de esto. Acá, ahí. Entonces fíjense acá, ¿sí? Este GIF. Sí. No. No, no, no. Ahora sí. Fíjense que si yo... Ahí está. Tengo la forma lineal. Fíjense cómo se va rotando. Ven que rotó para la derecha, el carbono 5 se empieza a adquirir una forma y ahí terminó de ciclarse, ¿sí? Entonces ahí va a empezar de nuevo, lineal, vertical, se vira, digamos, gira para el costado, horizontal, después se cicla, ¿sí? Y ahí quedó la estructura. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Pero voy a sacarme acá. Entonces, yo acá les puse de cómo se cicla la glucosa y la fructosa. Todo lo que les estoy mostrando igual lo tienen en el cuadernillo, ¿sí? Con otras imágenes, pero ahí está. Y si no, está en el anexo también. Bueno, me quiero acercar un poco más. A ver, ahí. Ahí estamos. Bueno, entonces fíjense que tenemos la glucosa, ¿no es cierto? Proyección de Fischer vertical. Apuesto la glucosa, ¿sí? Lo pongo de manera horizontal, o sea, giro hacia la derecha de manera que me quede así, horizontal ahora. Cuestión que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a reaccionar el oxidrilo del carbono 5 con el grupo aldehído del carbono 1. Y ahí voy a hacer un paréntesis y me voy a ir al cuadernillo del 5.4 a los aldehídos. Acá. Propiedades químicas. Acá. Bueno, ustedes en el cuadernillo 5.4 tienen las propiedades químicas, ¿no es cierto?, de los aldehídos. Una de esas propiedades son las reacciones de adición. Que reacciones de adición, recuerden que esto lo vimos en alquenos y lo vimos en alquinos, ¿sí? Implica la ruptura de ya sea un enlace o de dos enlaces, ¿sí? Pero siempre implica la ruptura de un enlace o más para agregar otros átomos, ¿sí? A la molécula. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a romper el doble enlace que se encuentra en el aldehído. ¿De dónde está el doble enlace del aldehído? ¿Quién lo tiene? ¿Entre quiénes está el doble enlace? Entre el carbono y el hidrógeno al extremo, perdón, en el oxígeno. Exacto, muy bien. Entre el carbono y el oxígeno que se encuentran los extremos, ¿sí? En el grupo carbonilo. Y ese doble enlace de carbono y oxígeno, ¿también está presente en las cetonas o no? Sí. Sí, muy bien. O sea que, si estas reacciones de adición las sufren los aldehídos por ese doble enlace, ¿también las sufrirían las cetonas? Sí, también. También, ¿sí? Entonces, eso tiene que quedar claro, que creo que ya lo he dicho, pero por las dudas lo repito,
Porque acá recuerden que en el cuadernillo no salen todas las reacciones de adición. Si ustedes se van a cetona, y que los tenemos abajito, así que vamos a ver acá. Ven que dice reacciones de, bueno, adición de reactivos de Grignard, adición de cianuros, pero salen dos nada más, ¿sí? Bueno, resulta que, por más que no salen ahí, porque no están en el libro donde se basa el cuadernillo, pero están en los otros libros, ¿sí? Si ustedes van a otros libros de química, bueno, les van a aparecer. Cuestión que estas 5 reacciones de adición son tanto para aldehídos como para cetonas, para los dos, ¿sí? Entonces, esto de la adición de una molécula de alcohol se cumple en ambos casos, ¿sí? Si vamos a cetonas, no lo tiene, ¿sí? Acá. Ven que no dice adición de alcohol, pero lo tienen en el Power, que no lo voy a abrir porque si no se traba la compu y porque es re pesado el Power. Pero bueno, tienen que entender que ocurre esa adición de una molécula de alcohol en ambos, ¿sí? Y en el Power yo les puse que ocurría tanto en aldehídos como en cetonas y que con el aldehído se formaba lo que se llama hemiacetal y con la cetona se llama lo que se forma lo que se llama hemicetal, sin la A, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que vamos a repasar ahora. Entonces, nos ubicamos para volver otra vez. Nos fuimos a aldehídos, a las propiedades químicas. Propiedades químicas de los aldehídos, una de ellas son las reacciones de adición, que se cumplen en aldehídos y en cetonas, porque ambos tienen el grupo carbonilo, ¿sí? Hasta ahí veníamos bien. Y dentro de las reacciones de adición tenemos esta que es la adición de una molécula de alcohol. ¿Sí? Cuestión que esta reacción, yo la puse acá. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como en toda reacción de adición, el doble enlace se rompe. Se rompe el doble enlace y me queda. A ver si puedo retroceder. Ahí está. Entonces, vamos a sacar esto. ¿Sí? Entonces, fíjense, se rompió el doble enlace, me queda un enlace libre en el oxígeno, otro enlace libre en el carbono. A los alcoholes, recuerden que los podemos romper de dos maneras. O rompemos todo el oxidrilo o rompemos el hidrógeno, ¿sí? El enlace con el hidrógeno. Cuestión que acá justamente es la segunda. Vamos a ionizar el alcohol. Entonces, ese hidrógeno positivo se va a unir a este oxígeno. Por eso que acá me queda de esta manera. O sea, es como que se forma un oxidrilo, ¿sí? Entonces, este hidrógeno se une al oxígeno del carbonilo, que había quedado con un enlace libre. Y este oxígeno, que queda con densidad de carga negativa, se une al carbono del carbonilo. Recuerden que el carbonilo era un grupo polar, ¿se acuerdan? Que tenía el oxígeno negativo y el carbono positivo. Bueno, entonces el oxígeno negativo se une al carbono del carbonilo. Por eso que acá, a este carbono, le queda unido ese oxígeno y el R. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hay algo que no se haya entendido de lo que acabo de explicar? No, vamos bien. Bien, entonces, eso que ocurre ahí también ocurre acá abajo en la glucosa. Entonces retomamos biomoléculas, ¿sí? Vamos a la glucosa. Quedamos en que la glucosa se acostó, ¿no es cierto? Se puso de manera horizontal y ahora empieza a tomar una formita cíclica, ¿sí? Fíjense, estaba así la glucosa, ¿no es cierto? Al girarse 90 grados y al estar ahora de manera horizontal, todos sus grupitos que estaban a la derecha ahora están hacia abajo y todos sus grupitos que estaban a la izquierda están hacia arriba, ¿sí? Y después empieza a acomodarse. Fíjense cómo se acomoda. Y adquiere esta forma. El carbono 5, fíjense que tenía un oxidrilo hacia abajo, bueno, ese oxidrilo se tiene que enfrentar con el grupo aldehído, dijimos. Entonces, por eso que el carbono 5 se va a rotar un poquito. Ven que el oxidrilo estaba acá, se rota un poquito acá para que se pueda enfrentar con este grupo. Y por eso el carbono 6 me queda hacia arriba, ¿sí? Cuestión que lo que va a ocurrir es lo mismo que analizamos acá. O sea, se rompe el doble enlace del grupo carbonilo, al oxígeno le queda un enlace libre y al carbono también, ¿sí? Y se rompe el enlace
acá en el oxidrilo, igual que acá arriba, ¿sí? Y se libera ese hidrógeno. Entonces, ya, ahí se liberó, ¿sí? Y quedó por acá. Cuestión que dijimos que este hidrógeno se unía al oxígeno, porque el oxígeno es negativo, ¿sí? Entonces, este hidrógeno se une a este oxígeno. Y listo, el enlace libre ya está, ya se unió con el hidrógeno. Por otra parte, este carbono que tiene un enlace libre y este oxígeno que también tiene un enlace libre se van a unir entre sí, ¿sí? Entonces ahí va a haber un enlace entre ese oxígeno y el carbono, que es lo mismo que ocurrió acá. Ven que se unió el oxígeno con el carbono, ¿sí? Y el R, ¿qué será? Y bueno, en este caso el R es todo esto, ¿sí? Todo lo que sigue de la cadena. Pero bueno, lo importante es saber el enlace carbono-oxígeno que se acaba de formar. Y esto es lo que se llama hemiacetal, ¿sí? Entonces, si lo vemos acá, fíjense, ven que tiene acá, ¿sí? Se enfrentan, se unen y se formó este enlace entre el carbono y el oxígeno, y el oxidrilo que puede quedar hacia arriba o hacia abajo, ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero bueno, lo importante es que se pudo ciclar, ¿sí? Y por otra parte, si esto yo lo hago en una fructosa, en el caso de la fructosa, hago lo mismo, lo giro 90 grados, ¿sí? Todo lo que está a la derecha queda hacia abajo, lo que está a la izquierda queda hacia arriba. Ojo que no son dobles enlaces con oxidrilos, hidrógenos, sino que la imagen está media feucha. El doble enlace solamente es con el carbonilo, ¿sí? Lo mismo, acá se empieza a ciclar y reacciona el carbono 5, pero ya no con el carbono 1, porque en el caso de la fructosa, el grupo cetona está en el carbono 2, ¿sí? Si estuviera en el 1 sería una glucosa igual. Entonces, ahora la reacción es entre el carbono 5 y carbono 2, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, se rompe el doble enlace, el oxígeno enlace libre, se une al hidrógeno, carbono enlace libre, se une al oxígeno. Y por eso se cicla de esta manera. ¿Qué es lo que se forma? Dijimos un hemicetal, sin la A, ¿sí? Entre el grupo cetona y el grupo oxidrilo. ¿Se entendieron entonces las ciclaciones de los dos? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Otra cosa es el tema de la forma. Fíjense que este tiene forma de piranosa porque se basa en el pirano. Y este tiene, de acá, tiene forma furanosa porque se basa en el furano. ¿Y qué es pirano y furano? Bueno, entonces vamos acá. En los heterociclos tenemos el furano, que el furano es un heterociclo porque es un compuesto aromático que tiene 5 vértices, o sea, es un pentágono, pero cuyo vértice de acá tiene un oxígeno, ¿sí? En lugar de un carbono. Entonces, por eso es un heterociclo. Acá le falta la O, recién me estoy dando cuenta, es heterociclo. Entonces, como tiene esta misma forma, fíjense que acá también tiene forma de pentágono y uno de esos vértices es un oxígeno, ¿sí? Entonces, como tiene la misma formita, se dice que tiene forma de furano y por eso se le llama forma furanosa, ¿sí? Vuelvo acá. Por eso, entonces, como viene de la fructosa y tiene forma furanosa, se le llama fructofuranosa. ¿Sí? En el caso de la glucosa, vamos al otro lado, tiene forma de pirano. Y el pirano, acá. El pirano estaba más abajo, acá, ¿sí? Fíjense que es un hexágono cuyo vértice tiene también, en lugar de un carbono, un oxígeno y tiene 5 carbonos formando el ciclo. 5 carbonos y el sexto es un oxígeno. Entonces, como este tiene forma de pirano, porque también es un hexágono, o sea, la única diferencia entre la forma piranosa y la forma furanosa es que no son aromáticos, no tienen ese circulito en el medio, ¿sí? Pero después tienen la misma formita. Entonces, como venía de una glucosa y tiene forma de pirano, se le llama glucopiranosa, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa podemos ver de acá? Estos carbonos, y me voy a adelantar un poco, pero creo que se va a entender mejor si lo digo así, tanto el carbono 1 como el carbono 2 tenemos que entender que son, que tienen esa unión con el oxígeno de manera reversible, ¿sí? O sea que, y quiero buscar acá, vi una imagen recién que está buena, pero
No la copié, ¿no? Esto. Es súper pequeño, ¿ves? Acá. Bueno, o sea, es súper, súper pequeño. Perfecto. Voy a buscar otra. Porque tienen una en el cuadernillo, pero me gustó más así. A ver, acá está mejor. Ahora sí. Bueno, vamos a sacar un poquito. Ahí estamos. Entonces, ustedes tienen, ¿no es cierto?, la glucosa. Se cicló. Cuando se cicla, puede su oxidrilo estar hacia abajo o puede estar hacia arriba, ¿sí? Esto es reversible. Había otra, espera. A ver si esto se ve, no, se ve igual de pequeña. Quiero que vean cómo se abre el grupo aldehído. Ahí está. Ahora sí, se ve más lindo. Bueno, entonces fíjense, teníamos la glucosa, ¿no es cierto? Proyección de Fischer, cadena abierta, se cicla, ¿sí? Fíjense que reaccionaba el grupo carbonilo con el carbono 5, se cicla. Pero, ¿qué pasa si nosotros nos detenemos acá antes de que termine de reaccionar? ¿Sí? ¿No es cierto? Nos queda la misma cadena abierta, pero en lugar de estar de manera vertical, está como adquiriendo esta formita. Cuando reacciona, ¿sí?, y se cicló, ese oxidrilo puede estar hacia abajo o puede estar hacia arriba, ¿sí? Bueno, siempre las imágenes tienen que tener algún defecto, no pueden estar todas bien. Espera, voy a cambiarles esto. Por eso siempre tienen que tener cuidado con lo que miran en internet, ¿sí? Ahora sí. Bueno, entonces puede estar hacia abajo o hacia arriba, ¿sí? Es reversible, o sea, yo por ejemplo puedo tener esta formita, se abre la cadena de nuevo y puedo tener esta forma o esta forma, se abre la cadena, esta forma y así, va y viene, ¿sí? Todo el tiempo pasa de la forma cíclica a la forma abierta, de la forma abierta a la forma cíclica y así. Importante saber que cuando el oxidrilo se encuentra hacia abajo es el anómero, ¿sí? Estos se llaman anómeros porque son isómeros. Son isómeros, pero conformacionales, ¿sí? Entonces, son isómeros que pueden ser isómeros alfa cuando el oxidrilo está hacia abajo o isómero beta cuando el oxidrilo está hacia arriba, ¿sí? Entonces, se pueden interconvertir. Esto es a lo que se llama mutarrotación, ¿sí? Entonces, una alfa de glucosa puede pasar a una beta de glucosa. Y es sumamente importante saber que esos carbonos anoméricos, que en el caso de la glucosa es el carbono 1, en el caso de la fructosa es el carbono 2, esos carbonos anoméricos tienen la capacidad de poder abrirse, ¿sí? Y esa capacidad de poder abrirse es importante porque les da, en el caso de las aldosas, el poder reductor, ¿sí? O sea, el poder reductor no lo tiene el carbono anomérico cuando está ciclado, porque no tiene el grupo aldehído, ¿sí? Cuando se abre y ahora pasa a tener el grupo aldehído, ahora sí tiene el poder reductor, ¿sí? Entonces es importante saber que todos los monosacáridos o disacáridos van a ser reductores siempre y cuando al momento de abrir su ciclo tengan el grupo aldehído, ¿sí? Entonces, como para que se entienda lo que voy a decirles más adelante. ¿Se entendió eso? Entonces que tenemos carbonos anoméricos, que son aquellos que se van a volver a abrir. En el caso de la glucosa es el carbono 1, que al momento de abrirse pasa a ser un aldehído, y en el caso de la fructosa es el carbono 2, que cuando se abre pasa a ser cetona de nuevo. O sea, esta parte que dice ciclación es reversible, ¿sí? Eso es importante que se entienda. Entonces, 1 para aldosas, 2 para cetosas son carbonos anoméricos, porque pueden tener nuevamente sus grupos funcionales anteriores y además
los oxidrilos, hacia arriba o hacia abajo. Si están hacia arriba son beta, si están hacia abajo son alfa. ¿Sí? Y que en el caso de las aldosas les da el poder reductor. ¿Vamos bien hasta acá? Son varias cositas, pero bueno, aunque se hayan entendido, podemos seguir. Si hay alguna duda con algo que les acabo de mencionar, me preguntan. ¿Sigo? Muy bien, Estre. Ok. Bueno, entonces, esto ya está. Vamos a los disacarios. ¿Cómo se forman los disacarios? ¿Sí? Antes de continuar con otras cosas de los monos. O no, si no, mejor sigamos con los di. Y después vamos a los disacarios. Igual los vamos a ver. Esperen que no encuentro. ¿Dónde está? Acá. Bueno, entonces, sigamos con los monos, ¿sí? Ya terminamos con eso. Re largo los monosacáridos, pero bueno, tienen un montón de cositas para ver. Vamos ahora a la parte de isomería, ¿sí? Dijimos que entonces tenemos lo que es serie D y L y tenemos por otro lado isomería óptica, ¿sí? Lo de la serie D y L es lo que está acá abajito. Van a ser de serie D cuando el penúltimo oxidrilo se encuentra a la derecha y de serie L cuando el penúltimo oxidrilo se encuentra a la izquierda. Todos los glúcidos de serie D derivan del D-gliceraldehído, ¿sí? En el caso de las aldosas. Esperen que les quiero mostrar otra vez el esquema. ¿Sí? Por ejemplo, acá tienen el D-gliceraldehído. D, porque su oxidrilo está hacia la derecha, ¿sí? Entonces, como todos los glúcidos derivan del gliceraldehído, si el gliceraldehído tiene su oxidrilo a la derecha, todos también los van a tener, ¿sí? Los carbonos de los glúcidos se van agregando por arriba del carbono 2 del gliceraldehído, ¿sí? Entonces ven que este oxidrilo del gliceraldehído, el de este carbono, es el mismo que está siempre penúltimo, ¿sí? Es este. Ven que siempre ese penúltimo oxidrilo está a la derecha. No importa en qué glúcido lo vean, siempre va a estar a la derecha, ¿sí? Porque son todos derivados del D-gliceraldehído. Si por el contrario el oxidrilo del gliceraldehído estuviera a la izquierda, sería L-gliceraldehído y todos sus derivados también serían L-gliceraldehído, ¿sí? Perdón, serían L-glúcidos, ¿sí? Entonces acá son aldosas de la serie D porque su penúltimo oxidrilo se encuentra hacia la derecha y todos tienen grupo aldehído. Acá, por ejemplo, ustedes tienen cetosas de la serie D, porque también, o sea, el penúltimo oxidrilo se encuentra hacia la derecha, ¿sí? Entonces, no importa en qué compuesto vean, la dihidroxipropanona no podemos decir que está para derecha o izquierda porque no tiene carbono quiral, ¿sí? Recuerden que este no, o sea, no tiene un carbono que tenga 4 grupos diferentes. Fíjense, acá tiene 2 grupos iguales, acá también, ¿sí? Y bueno, el grupo cetona ni se tiene en cuenta. Pero bueno, a partir de acá, de la eritrulosa, si ustedes para abajo, tienen todos oxidrilos en el penúltimo carbono que está a la derecha, ¿sí? Entonces, son todos D. Si estuviera el penúltimo a la izquierda, serían todos L, porque derivarían todos de la L-eritrulosa, ¿sí? Eso es una cosa. Lo otro es el signo. Ven que algunos tienen un signo negativo y el otros tienen signo positivo. Signo negativo, negativo, positivo, negativo y así. Que es independiente de la letra D, ¿sí? No es lo mismo la letra D que el signo. Tienen significados diferentes. La D ya lo definimos. Define que su penúltimo oxidrilo está hacia la derecha. D viene de dextrógiro, hacia la derecha. Y L de levógiro hacia la izquierda, ¿sí? Pero eso es en cuanto al oxidrilo. Ahora, el signo más y menos era de los enantiómeros, ¿sí? Entonces, como los glúcidos tienen carbonos quirales, tienen actividad óptica, ¿sí? Porque además tienen la capacidad de formar enantiómeros, ¿sí? Entonces, recuerden que los enantiómeros, eso vamos a ver acá otra vez, ven que acá tenemos más glucosa y menos glucosa. Los enantiómeros son imágenes especulares no superponibles. Entonces, esta estructura que tengo a la izquierda es el reflejo de la estructura a la derecha o viceversa. La estructura a la derecha es el reflejo de la estructura de la izquierda, ¿sí? Perdón, la estructura de la izquierda es el reflejo de la estructura de la derecha.
Pero bueno, en fin, son imágenes especulares. No superponibles, porque si yo quisiera superponer esta estructura a la derecha sobre la izquierda, este hidrógeno no se puede superponer con el oxidilo tampoco con hidrógeno, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, de los enantiómeros, acuérdense que unos podían desviar el plano de la luz polarizada hacia la derecha. Entonces, esos tenían signo positivo. Y los que desviaban el plano de la luz polarizada hacia la izquierda tenían el signo negativo, ¿sí? Si bien el positivo significa dextrógiro, es el giro con el plano de la luz polarizada. Y negativa también, es levógiro, pero es con respecto al plano de la luz, ¿sí? Entonces, no se vayan a confundir más y menos con D, porque por ejemplo, yo acá tengo compuestos que son de la serie D, ¿sí? Porque tienen ese oxígeno a la derecha, pero son negativos, o sea, son levógiros en cuanto a su actividad óptica, ¿sí? Lo mismo con este, bueno, acá justo coincide que es D y positivo, ¿sí? Pero bueno, eso es importante de saber, que no tienen el mismo significado, ¿sí? Y bueno, lo mismo acá abajo. Fíjense que acá arriba no tiene ni D ni signo porque no tenemos un carbono que tenga 4 grupos distintos. Pero los demás sí tienen D y signo. Bueno, ¿se entendió la diferencia de la serie D y L con respecto al más y al menos? ¿Qué significa cada uno? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, sigo entonces. Entonces ahora vamos a estos, ¿sí? Nosotros por otra parte tenemos los diasterómeros, que recuerden que los diasterómeros eran imágenes que no eran especulares. O sea, por ejemplo, glucosa y galactosa, la glucosa no es el reflejo de la galactosa y la galactosa no es el reflejo de la glucosa, ¿sí? Son imágenes que no tenían nada que ver uno con el otro porque no eran el reflejo. Pero si yo quiero superponer la galactosa con la glucosa, se pueden superponer hasta cierto carbono, ¿sí? Por ejemplo, carbono 1, fíjense que tiene su oxígeno a la derecha y la glucosa también, entonces carbono 1 se puede superponer. Los grupos del carbono 2 también se pueden superponer. Carbono 2, carbono 3, ¿sí? O sea, 2 y 3 se pueden superponer. Carbono 5 también se puede superponer y el carbono 6 también se puede superponer. Pero el carbono 4 no, porque fíjense que el oxidrilo del carbono 4 está hacia la derecha, hacia la izquierda en el caso de la galactosa, y en el caso de la glucosa está hacia la derecha, ¿sí? Está a la izquierda, está a la derecha, entonces no se pueden superponer. Como son diasterómeros, ¿sí? Que se diferencian en los grupos de un solo carbono, son epímeros, ¿sí? O sea, los epímeros son aquellos compuestos cuyos diasterómeros se diferencian en un solo carbono, ¿sí? Entonces, glucosa y galactosa se dice que son epímeros en carbono 4. O por ejemplo, si nosotros vamos otra vez al cuadrito, acá, si vemos, a ver, voy a elegir otro color. En el caso de la manosa, ¿sí? Manosa y glucosa, acá, estos dos. Fíjense que ya desde plano el carbono 2 no se puede superponer, ¿sí? Porque el oxidrilo de la manosa en el 2 está hacia la izquierda y el oxidrilo del carbono 2 de la glucosa está hacia la derecha, ¿sí? Entonces no se pueden superponer, pero los demás sí. Fíjense que acá este se puede superponer con este, estos dos con estos dos, ¿sí? O sea que manosa y glucosa son epímeros en carbono 2, porque es el único carbono donde no se pueden superponer. Por otra parte, la gulosa es acá, ¿sí? Ahí hay una L que la tienen que borrar. La gulosa, por ejemplo, con la manosa, nada que ver una con la otra, por lo tanto son diasterómeros, pero tampoco se pueden superponer, ¿sí? Fíjense, o sea, si yo pongo un espejo en el medio, decimos, bueno, acá es imagen especular, acá también, pero este oxidrilo no se refleja en un hidrógeno, entonces ya con diferenciarse en uno dejan de ser imágenes especulares y son diasterómeros, ¿sí? Entonces, primero son diasterómeros. Segundo, si yo quiero superponer la gulosa sobre la manosa,
no voy a poder, pero en más de un carbono, ¿sí? Fíjense que este oxidrilo no se puede superponer arriba de este hidrógeno, este oxidrilo tampoco arriba de este hidrógeno arriba de este oxidrilo, o sea, se diferencian en más de un carbono, entonces no se pueden superponer en más de uno. Por lo tanto, no son epímeros, siguen siendo diasterómeros, pero no son epímeros, ¿sí? Los epímeros se diferencian solamente en un carbono, nada más. ¿Se entiende lo que es un diasterómero, lo que es un epímero? Sí, Estre. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, ¿cómo estamos? Llenos de información, me imagino. ¿Vamos bien? No se termina más esto. Sí, no se termina. Encima, bueno, esto es como una integración con biología, entonces como un poquito más pesado, pero bueno, necesario quizás para hacer la integración del tema y para contestar esa pregunta que seguro que la tienen desde que vieron orgánica. O sea, ¿para qué estoy viendo esto? Bueno, ¿para qué? Para justamente entender lo que estamos viendo ahora. Bueno, no se preocupen que ya nos queda poquito de glúceos y los otros son nada que ver con glúceos, ¿sí? Yo me acuerdo que en la facu, por ejemplo, cuando me hicieron estudiar glúceos, era, no sé, estuve un mes más o menos estudiándolos, y después a lípidos, proteínas y todo lo demás, como está relacionado todo con glúceos, ¿sí? Entonces ya era mucho más cortito, o sea, es como relacionar algunas cositas, pero nada más, y algunas características que no son tan enredadas como pasa con los glúceos, ¿sí? Por eso les parece muy largo, porque es la primer biomolécula que estamos viendo y es la que más info tiene, ¿sí? Todo es glúcidos encima en el metabolismo, ¿sí? La mayoría de las reacciones que tienen ahí, seguro que viene de un compuesto derivado de un glúcido. Así que bueno. Bueno, sigamos entonces. Entonces tenemos aldosas y cetosas, que estos yo ya les comenté, que son isómeros de función, ¿sí? Y bueno, hasta ahí estaríamos. Y estos son los derivados monosacáridos. Los derivados de los monosacáridos consisten sería como las propiedades químicas de los monosacáridos, ¿sí? O sea, vamos a ver cómo reaccionan ellos frente a determinados compuestos, ¿sí? Pero así súper resumido. O sea, piensen que las aldosas tienen grupos aldehídos, por ende van a tener todas ¿cómo se dice?, las propiedades químicas de los aldehídos. Vieron que los aldehídos se pueden reducir y también se pueden oxidar, ¿sí? Cuando un aldehído se reduce, pasaba a un alcohol primario, ¿sí? Y si tuviéramos una acetona, cuando la acetona se reduce, pasa a un alcohol secundario. Entonces, nada, acá simplemente les está contando eso, que como tienen grupos aldehídos y grupos cetonas, también tienen la misma propiedad y capacidad de oxidarse y reducirse. En este caso se está reduciendo y en el caso de acá se están oxidando, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la glucosa oxida su aldehído? Bueno, cuando se oxida solamente el aldehído, pasa a llamarse ácido glucónico, ¿sí? Que en general cualquier glúcido lo puede hacer. Acá puse la glucosa, pero puede ser cualquiera. Manosa, galactosa, gulosa, etc. ¿Sí? Entonces, en el caso de la glucosa, cuando se oxida en carbono 1, se llama ácido glucónico. Pero en general, a todos los glúcidos que provienen de aldosas y que se oxidan en su grupo aldehído, se les llama ácidos aldónicos, ¿sí? Aldónicos, como diciendo en general, que puede ocurrir en cualquier aldosa. Si se oxida en carbono 6 solamente, se llaman ácidos urónicos. Por ejemplo, en la glucosa específicamente se le llama ácido glucurónico, ¿sí? Y si se oxidan en carbono 1 y en carbono 6, o sea, o en el primero y en el último carbono, se les llamaría ácidos aldáricos, ¿sí? Como este que se llama ácido glucárico. Entonces, simplemente, ¿qué se tienen que quedar con esto? Que tienen grupos aldehídos y grupos oxidrilos. Fíjense que acá el alcohol primario se oxida directamente a un ácido carboxílico, ¿sí? Entonces, para eso aprendimos ese caminito de oxidación y reducción, para poder entender esto, ¿sí? Y es importante saber esto, sí, porque, por ejemplo, el ácido glucurónico aparece en los GAG, ¿sí? En los glucosaminoglicanos. O sea, tienen funciones biológicas.
Pero bueno, así como muy por encima, más que nada, con que sepan que tienen aldehídos y alcoholes, por ende tienen sus mismas propiedades. Acá fíjense que la glucosa, por ejemplo, si reemplazamos el oxidrilo del carbono 2 con un grupo amino, pasa a ser una glucosamina, ¿sí? O sea que también podemos tener compuestos nitrogenados, aminoazúcares que se les llama. Como el oxidrilo está hacia arriba, se le llama beta, beta de glucosamina. También podemos tener desoxiazúcares, importantísimos para los ácidos nucleicos, ¿sí? O sea, la ribosa, recuerden que es el azúcar que está presente ¿en dónde? ¿En qué ácido nucleico está presente la ribosa? ¿En el ARN o en el ADN? ¿Se acuerdan? Ay, no ARN. escuché. En el ARN, exacto. ¿Sí? Entonces, ahí está presente la ribosa y la desoxirribosa y, por ende, en el ADN. ¿Sí? Que acá fíjense que se diferencian en que la ribosa tiene un oxidrilo en el carbono 2, obviamente, pero la desoxirribosa no. ¿Sí? Recuerden que el prefijo des, ¿se acuerdan que significa eliminación? ¿Sí? Bueno, acá hubo una eliminación del oxidrilo con un reemplazo del hidrógeno. Entonces, el nombre correcto de esto es 2'-desoxirribosa, porque ocurre ese reemplazo en el carbono 2. Bueno, eso lo vamos a ver en un ratito. Después tenemos los ésteres fosfóricos. Acá, por ejemplo, les puse la primera reacción de la glucólisis. La glucosa por una exoquinasa a través de esta enzima reacciona con el ATP en presencia de magnesio para justamente fosforilar su carbono 6. Entonces, piensen que el ATP tiene 3 grupos fosfatos, ¿no es cierto? Entonces, un grupo fosfato que proviene del ácido fosfórico va a reaccionar con el oxidrilo. Y nosotros vimos en orgánica que siempre que reacciona un ácido con un alcohol se forma un éster. Entonces acá se forma un éster, pero como tiene fósforo en lugar de carbono, es un éster fosfórico, ¿sí? Y me forma la glucosa 6-fosfato. Y se libera el ADP, obviamente, ¿sí? Si un fosfato menos. Bueno, eso sería todo con respecto a monosacáridos, ¿sí? En cuanto a disacáridos, ya terminamos, nos queda más poquito. En cuanto a los disacáridos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Eso lo puse mejor acá en el anexo. Fíjense que esto ya lo vieron ustedes en las propiedades, no, en métodos de obtención de éteres. Voy a ir acá a éteres, acá, métodos de obtención. Ustedes tenían 2 métodos de obtención, la primera es deshidratación de alcoholes. Eso es lo que va a ocurrir si yo enfrento un glúcido con otro. ¿Por qué? Cuando reaccionan 2 oxidrilos, recuerden que se va el hidrógeno de uno con el oxidrilo del otro. Es indistinto con quién pierde el hidrógeno, quién pierde el oxidrilo, es indistinto, ¿sí? No importa quién pierde cada cosa. Lo importante es que se va a formar agua. Y por ende, a uno le quedará un enlace libre en el carbono y al otro le quedará un enlace libre en el oxígeno. Que al unirse se forma un grupo éter. Y eso es lo que está ocurriendo acá, ¿sí? Entonces se va el oxidrilo de una glucosa con el hidrógeno de otra glucosa, pero fíjense que este oxidrilo es del carbono 1 y este hidrógeno del oxidrilo es del carbono 4, ¿sí? Muy importante saber que es la unión entre un carbono anomérico, acá está en disposición alfa, y el otro es un oxidrilo de un carbono en el medio de la cadena, ¿sí? Pero no es anomérico. Cuestión que el carbono anomérico de nuestra segunda glucosa está libre. Fíjense, este carbono está libre, ¿sí? No se une con nadie. Eso es importante para ver otra cosita en un rato. Pero bueno, vamos acá. Entonces el oxidrilo se va con el hidrógeno formando agua y se forma el enlace O glicosídico o O glucosídico, ¿sí? Este enlace entonces que se acaba de formar es un enlace éter. Y ojo que acá tienen unas esquinitas, pero esos no son carbonos, sino es la forma de representación nada más, ¿sí? Pero estos no son carbonos. Entonces, esto se une con esto y se forma el enlace O-glucosídico, ¿sí? Es un enlace éter. Esto siempre ocurre cuando se forma un disacárido. Por ejemplo, acá yo tengo 2 glucosas, ¿sí? Que se están uniendo entre sí, carbono 1 con el carbono 4. Como el oxidrilo del carbono 1 estaba hacia abajo, voy a acercar un poco más, tiene entonces, es un anómero alfa,
¿sí? Era un anómero alfa que reaccionó con el oxidilo del carbono 4, que esta segunda subunidad también está en disposición alfa. Este carbono anomérico está unido de manera irreversible, salvo que yo lo haga reaccionar con otra cosa que rompa esa unión, pero está unido de manera irreversible. Por ende, este carbono anomérico no se puede volver a abrir. Pero este carbono anomérico de la segunda subunidad no está unido con nadie. Entonces puede volver a abrirse y puede cambiar su conformación de alfa a beta, ¿sí? Entonces, esto puede ser alfa-beta, no hay problema. Lo importante es que la unión siempre sea fija e irreversible entre este carbono y este otro, ¿sí? A este no nos importa qué isomería tenga. Es más, hay algunos libros que a estos carbonos anoméricos los representan como así. Entonces acá le ponen hidrógeno y acá el oxidilo, cosa de que no esté ni arriba ni abajo, porque puede tener cualquier conformación, ¿sí? Entonces, lo importante es este carbono, no este otro que queda libre, ¿sí? Bueno, y acá fíjense que entre paréntesis dice 1,4 porque está unido el carbono 1 con el 4. ¿Sí? Glucopiranosil porque es la subunidad que tiene su carbono anomérico unido y el otro piranosil. En este otro caso, el carbono anomérico tanto de la glucosa como el de la fructosa, ambos están ocupados y están enlazándose, ¿sí? Entonces por eso dice carbono 1, carbono 2. La fructosa está en forma beta y el otro está en forma ala. Y en el caso de, por ejemplo, la celobiosa también, fíjense que el carbono 1 está en forma beta, porque su oxidilo estaba hacia arriba y se unió con el oxidilo del carbono 4, entonces beta, glucopiranosil 1,4, y este puede estar alfa o beta. Acá le han puesto beta, pero puede ser cualquiera de los dos porque está libre, ¿sí? Si está libre, se puede abrir y puede pasar de beta a alfa, de alfa a beta, de lo que vimos al principio. Y lo mismo acá, fíjense, ¿sí? Entre 1 y 4, nada más que esta es una galactosa y esta es una glucosa, que recuerden que son epímeros, ¿sí? Pero bueno, esta es galactosa, esta es glucosa, también están unidas, carbono 1 con el 4 y el otro queda libre, ¿sí? Entonces este también puede cambiar de beta, alfa y así. ¿Para qué es importante saber que esos disacarios tienen este anómero libre? Porque esos disacarios que tienen ese anómero libre tienen el poder reductor, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los 4. Entonces, todos los que tienen su carbono numérico libre tienen poder reductor. Los que no lo tienen libre, por ende, no son reductores, como la sacarosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es el poder reductor? Es la capacidad que tienen los aldehídos, ¿sí? O sea, el grupo aldehído, de reducir al otro compuesto y de ese aldehído oxidarse, ¿sí? Que recuerden que eso lo vimos en Fehling y en Tollens. Vieron que los aldehídos al reactivo de Fehling lo reducían. El reactivo de Fehling tenía el cobre más 2, ¿sí? Y ese cobre ganaba un electrón, entonces pasaba cobre más 1 y se formaba el precipitado rojo ladrillo, ¿sí? Entonces eso de que el cobre gana un electrón justamente se está reduciendo. ¿Por qué? Porque el aldehído hizo que él se reduzca, ¿sí? Y el aldehído se oxida a ácido carboxílico. En el reactivo de Fehling y el de Tollens era con la plata, ¿sí? Entonces la plata se reduce porque gana un electrón y pasaba a plata 0 y formaba el espejo de plata. Pero el aldehído se oxidaba. Entonces, todos estos disacarios que tienen poder, o sea, los monosacarios todos tienen poder reductor, todas las aldosas, porque tienen grupo aldehído. Y en las cetosas, la fructosa solamente porque es isómero de función de la glucosa, ¿sí? Entonces, la fructosa puede isomerizar a glucosa y de ahí tener un poder reductor, ¿sí? Pero bueno, no es que la fructosa tenga poder reductor de manera directa, sino que se transforma primero en glucosa y ahí sí, la glucosa tiene poder reductor porque es una aldosa. Pero después de los disacarios, los que tienen poder reductor son solamente aquellos que quedan con su carbono anomérico libre. Si no está libre ese carbono anomérico, no tienen poder reductor. ¿Y Este qué más? anumérico, no entiendo eso, anumérico, tipo, ¿qué sería? ¿El 1?
El carbono numérico libre, claro, el carbono 1 libre. Ujú. Cuando está libre el carbono numérico, tiene la capacidad de abrirse. Viste que vimos que se podía abrir y girar, o sea, se podía abrir y volver a ciclarse y girar a alfa, o abrirse y volver a ciclarse y girar a beta, ¿sí? Entonces, siempre que tenga su carbono 1, en el caso de las aldosas, o 2, en el caso de las cetosas, libre, va a tener esa posibilidad de cambiar de alfa a beta, ¿sí? Y ese es el carbono numérico, el que anteriormente tenía esos grupos funcionales, ¿sí? Todos los brucios tienen uno solo, nada más. ¿Se entiende cuál era? Y creo que acá estaba la imagen, ¿sí? Y en la cetosa siempre va a ser en el 2, no puede ir en Sí, el 3, ponele. no, siempre va a ser en el 2 porque deriva de la dihidroxiacetona. Fíjate acá. ¿Ves que bueno, acá dice dihidroxipropanona, recuerden que es lo mismo, prop que acet. Fíjense que acá están en posición 2, ¿no es cierto? Cuando se van agregando los carbonos, porque esta estructura acá abajo deriva de acá arriba. ¿Mm? Entonces, cuando se agrega un carbono ahí abajo. Ven que ahora está acá. ¿Sí? Y así, y a medida que seguimos bajando, se agregan carbonos abajo. Entonces, este grupo cetona siempre va a quedar en carbono 2 porque se van agregando carbonos, pero en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces, arriba no se modifica. O sea, esta partecita de la eritrulosa de acá queda intacta en todos los grupos. ¿Sí? Y debajo de ella sí se van agregando otros carbonos, pero arriba no. ¿Se entiende? Entonces siempre tu grupo cetona va a quedar en esa posición 2. Sí, Estre, gracias. De nada. Bien. Bueno, con que les queda alguna idea de algún concepto, que es el enlace glucosídico, por ejemplo, ¿sí? Con eso es suficiente, que sepan que es alfa beta, bueno, con eso basta, ¿sí? Que es el poder reductor. ¿Mm? Bueno, y polisacáridos lo voy a decir muy así nomás porque ya no tienen muchas propiedades importantes. Saber que poli significa muchos, o sea que ya son uniones de muchas subunidades, que pueden ser todas subunidades iguales, entonces por eso es homopolisacario, o pueden ser subunidades diferentes, por eso heteropolisacario, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos el almidón y el glucógeno. El almidón, ustedes ya saben que es de origen vegetal, ¿sí? Y es la forma de reserva energética de las plantas. Entonces ahí la reserva energética va a ser porque tiene un montón de subunidades de glucosa, ¿sí? Dentro del almidón tenemos dos polisacarios, un polisacario que es la amilosa y la otra que es la amilopectina, ¿sí? La amilosa es un polisacario lineal, sería esta estructura que dice A, eso es la amilosa. En el cuadernillo tienen toda la parte del texto y todo eso está en el cuadernillo, ¿sí? Para cuando lo vayan a leer se va a entender mejor quizás. Pero bueno, más o menos esto sería así. Entonces la amilosa es esta estructura lineal, ¿sí? Son subunidades de glucosa repetidas y todos obviamente unidos a través de un enlace glucosídico, ¿sí? Que ya vimos cómo se formaba. Entonces, esa es la amilosa. Y por otra parte, la amilopectina también tiene un montón de glucosas unidos con ese enlace glucosídico, que fíjense que son todos enlaces 1,4. Carbono 1 con el carbono 4, carbono 1 con el carbono 4 y así. O sea que acá no tenemos ningún carbono numérico libre, ¿sí? Los polisacarios no tienen poder reductor porque todos sus carbonos anuméricos están unidos, están ocupados por un enlace glucosídico, ¿sí? En el caso de la amilopectina también tenemos una ramificación. A ver, me voy a acercar un poquito más. Ahí. Tenemos Estre, una... Sí, decimos. perdón que te interrumpa. No, sí, Si le llego yo tipo a un enlace glucosídico, tipo le vuelvo a agregar agua, vuelvo a obtener, ¿no es cierto? Cada cosa que claro, tenía antes. exacto. Ahí estarías hidrolizando el enlace. Ujú. ¿En los polisacáridos también se puede hacer? También, sí, Está sí, bien. sí. Obviamente requiere de enzimas y quizás otro tipo de medio, pero sí, se pueden romper tranquilamente y justamente ganando una molécula de agua se vuelven a generar, digamos, los oxidrilos de los carbonos. ¿Mm? Bien, entonces acá ustedes tienen un enlace 1, 4, 1, 4, 1, 4 y así.
Pero este es el carbono 6. El carbono 6 también tiene su oxidrilo. Cuando reacciona el oxidrilo del carbono 1 con el oxidrilo del carbono 6, también se forma un enlace O-glucosídico u O-glicosídico, ¿sí? Pero en este caso es 1,6, entonces va a ser justamente esa unión. Esta unión es 1,6, esta es 1,4, ¿sí? Y esta es una ramificación. Entonces la amilopeptina, ¿sí? Esta de acá, ven que no es lo mismo que la amilosa. La amilosa es lineal y tiene esta forma helicoidal, pero es lineal, es una cadena así lineal de una glucosa al lado de la otra. En cambio, la amilopeptina tiene ramitas, ¿sí? Ven que acá esta es una cadena y ahí sale otra. Acá es una cadena y sale esta, ¿sí? Entonces tiene ramificaciones. Entonces esa es la diferencia entre amilosa y amilopeptina. ¿Qué pasa con el glucógeno? ¿Sí? El glucógeno, como pueden ver, tiene mucha mayor cantidad de ramificaciones que la amilopeptina. Eso ocurre porque, no, recuerden que el glucógeno es de origen animal. Las plantas no corren, las personas sí, los animales sí. O sea que la energía, la demanda energética de los animales es mucho más alta que el de las plantas. Por ende, nosotros necesitamos una reserva energética con mucha cantidad de glucosa, mucha más que el de una planta. Entonces, por eso el glucógeno tiene mayor cantidad de ramificaciones y por ende mayor cantidad de subunidades de glucosa, ¿sí? Y no me voy a meter más en el tema porque si no, sabes cómo profundizar mucho, pero eso sería a grandes rasgos, ¿sí? ¿Se entendió? Entonces, pueden ser lineales, o sea, mi conclusión, los homopolisacáridos pueden ser lineales o pueden ser ramificados, pero lo importante es que siempre tienen un mismo tipo de subunidad. Estos tres polisacáridos que acabamos de ver, ¿sí? Todos tienen como única subunidad, o sea, tipo de subunidad, la glucosa, ¿sí? Todos están formados por glucosa. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende lo que son los homopolisacáridos? Justo te iba a preguntar eso, este tipo, si podía ser tipo otro azúcar también, Ujú. formando dos tipos paneles de azúcares, formando un polisacárido. Por ejemplo, que sea todo galactosa o todo manosa, ¿así? Siempre es una sola subunidad. Sí, para que sea homopolisacárido tienen que ser una de un solo tipo. Si no, es Ah, hetero. homo, ajá. Ah, Ujú. claro, ya entendí. Ahora vamos a los heteros. Entonces, en los heteropolisacáridos, nosotros, por ejemplo, tenemos los GAG. Los GAG los conocen, ¿no es cierto? El ácido hialurónico, el dermatansulfato, más o menos. ¿Han hablado de ellos? Los conocemos de oído nada más. Ah, bien, 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 ok. O sea, como la función biológica y eso, más o menos. Pero no la estructura química. No, no, eso yo por lo menos no. Bien. Bueno, ustedes acá tienen esta estructura, a ver, esto. Esto es un agrican que se llama, que esto, bueno, yo en la parte de biología acá es como que hago un poco de agüita, pero así que no me voy a meter en la parte de la función, pero sería una estructura que está formada por, no sé si se ve bien, parece como un cepillito, ¿sí? Fíjense que tienen una molécula central, que es un ácido hialurónico, y tienen, bueno, a los costados estas proteínas, ¿sí? Proteínas centrales, que son las ramitas que ven acá, así como en verde. ¿Qué más? Tienen proteínas de unión, que son las que están en verde oscuro, ahí, ¿sí? Y todas las ramitas rojas serían justamente los glucosaminoglicados, que tienen distintas funciones que no vamos a meternos en ese tema. Cuestión que lo importante es que esas ramitas que acabamos de ver, cada una de esas cositas rosadas, y creo que esto es rosado, un rojo por ahí en medio de eso, esos son polisacáridos, pero son polisacáridos heteropolisacáridos, porque están formados por distintas subunidades, ¿sí? Si bien siempre van a ser disacáridos repetidos, ¿sí? Por ejemplo, este es el ácido hialurónico, que está formado por este disacario. Ven que son todos son todos de A2, pero ese disacario está formado por monosacarios diferentes, entonces por eso son heteropolisacáridos, ¿sí? Si bien siempre se va a repetir el mismo par, o sea, acá tenemos ácido glucurónico, por ejemplo, y N-acetilglucosamina. No importa igual eso, pero se los nombro para que vean que son diferentes. Entonces, cuestión que tenemos dos monosacarios distintos, ¿sí?
Cuestión que esto después se va a volver a repetir, o sea que al lado voy a tener otra vez ácido glucurónico, N-acetilglucosamina, ácido glucurónico, N-acetilglucosamina y así, repetidos un montón de veces. Por más que sea el mismo disacario que se repite muchas veces, es hetero porque ese disacario está formado por dos subunidades diferentes, ¿sí? Lo mismo acá para el dermatansulfato, el condroitinsulfato, bueno, feratán, heparán y etcétera, ¿sí? Saber simplemente eso, que existe, que son diferentes y fin. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué hora es? 27. Buenísimo. Y terminamos con glúceos, ¿sí? Al fin terminamos con glúceos. Lípidos ya es más lindo. En lípidos ustedes simplemente tienen los ácidos grasos que ya los conocen porque son ácidos carboxílicos, ¿sí? Lo único, bueno, recuerden que acá los ácidos grasos los tienen en el anexo de nomenclatura, ¿sí? Estaban acá arribita. Acá están los ácidos grasos. Dice ácidos grasos de cadena larga, insaturados. Y acá tienen los ácidos grasos de cadena más corta. ¿Sí? Que acuérdense que yo dije que los ácidos carboxílicos se tenían que aprender hasta el 4. No, hasta el 6, perdón. Y después todos los números pares. ¿Sí? Pero bueno, ahí están todos. Los ácidos grasos, acá también tienen otros. Los discarboxílicos no son grasos, solamente los monocarboxílicos. ¿Sí? Que tienen hasta el 20, y acá los monos, pero que tienen dobles enlaces. Los otros, los 20 anteriores que vimos, son todos simples enlaces, son saturados. Estos son insaturados, ¿sí? Y tienen el ácido oleico, que no es esencial, el linoleico, que es esencial, el linolénico y el araquidónico, ¿sí? Que ustedes han visto que hace el ácido araquidónico. A partir del ácido araquidónico, ¿qué podemos obtener, por ejemplo? ¿Qué compuesto biológico se obtenía? ¿Se acuerdan que estaban las COX, la COX-1, la COX-2, que estaba relacionada con la parte de inflamación? Eso creo que lo han visto, me parece. ¿No? Las prostaglandinas, ¿sí? Las prostaglandinas se obtienen a partir del ácido araquidónico. Así que por eso es importante saber que es esencial, ¿sí? Bueno, vuelvo a esto. Entonces, ácidos grasos tenemos ácidos grasos saturados, que tienen enlaces simples, insaturados, enlace doble. No va a tener ningún enlace triple, ¿sí? Puede tener forma cis, isomería trans. Bueno, eso. La saponificación también hablamos de la saponificación cuando vimos las propiedades químicas de los ésteres, ¿sí? Que reaccionaban con hidróxido de sodio y, bueno, ahí se obtenían, por la hidrólisis básica, se obtienen jabones, que son sales orgánicas, y nuevamente el glicerol, ¿sí? Esto ya lo vimos cuando vimos ésteres. Estre y los aceites esos que son derivados como de semillas, algo así, nos dijo la Dani. Porque estaban los vegetales, los animales y estaba el otro, que tipo como de aceite de almendras, por ejemplo. ¿Entraría dentro de ácidos también grasos? Son todos, claro, son todos ácidos grasos, o sea, no lleva el nombre de, o sea, no existe ácidos aceitosos, por ejemplo. Se llaman ácidos grasos así en general, y hay algunos que tienen origen animal y no. Por ejemplo, los esenciales que vimos recién, esos tienen origen vegetal. El ácido linolénico, el linoleico y el araquidónico solamente los pueden sintetizar las plantas. Nosotros no los podemos sintetizar, por eso para nosotros son esenciales, porque no tenemos las enzimas, digamos, específicas que pueden que nosotros los sinteticemos, ¿sí? Entonces, como no tenemos esas enzimas, pero sí los tienen las plantas, ellas sí los van a hacer a esos ácidos grasos, pero igual se les llama ácido graso, ¿sí? Entonces, nosotros al momento de consumir ciertas semillas, ciertas plantas, consumimos esos ácidos grasos esenciales y por eso podemos sintetizar. O sea, si no consumiéramos ácido araquidónico, no podríamos producir prostaglandinas, por ejemplo, ¿sí? Porque nosotros no lo podemos sintetizar, no lo podemos hacer. Eso viene de otro compuesto que nosotros lo ingresamos cuando comemos, ¿sí? Ciertos alimentos. Pero siguen siendo vegetales, ¿sí? Los esenciales son vegetales. ¿Se entiende? El araquidónico también se puede obtener a partir del linolénico, creo, si no me equivoco. Pero bueno,
Si no obtenemos el linolénico, tampoco podemos tener el araquiónico, como que está relacionado uno con otro, ¿sí? Y eso sí o sí son de las plantas. ¿Vamos bien? Así que bueno, eso, o sea, en conclusión se les llama ácidos grasos en general, tanto el que se encuentra en plantas como el que se encuentra en animales. Pueden formar aceites o pueden formar grasas, eso ya es otra cosa, ¿sí? Eso es otra cosa aparte, pero se les llama ácidos grasos en general para todos. Bueno, ¿qué más les iba a decir? Bueno, la saponificación, esto entonces está dentro de las propiedades químicas de los ésteres, ¿sí? Después, hay lípidos saponificables, que los lípidos saponificables es lo que nosotros teníamos acá al principio, o sea, los lípidos se clasifican en saponificables e insaponificables. Saponificables quiere decir que tienen ácidos grasos, que pueden ser saturados o insaturados, pero están formados por ácidos grasos. Los insaponificables no están formados por ácidos grasos. O sea que existen lípidos que no necesariamente tengan esos compuestos. ¿Sí? Por ejemplo, ya vamos a ver estos tres, no tienen ácidos grasos, pero sin embargo se los considera lípidos igual. ¿Sí? Entonces, los saponificables se les llama así, ¿por qué? Porque tienen la capacidad de formar jabones, o sea, sales orgánicas, porque poseen ácidos grasos. ¿Sí? Los ácidos grasos, como cualquier ácido carboxílico, pueden justamente unirse a un metal como el sodio y formar una sal. ¿Sí? Entonces, por eso se les llama saponificables. Dentro de los saponificables tenemos los simples y los complejos. Dentro de los simples tenemos los acilglicerios o los glicerios simplemente y las ceras, que los que ustedes han visto han sido más que nada. Y dentro de los complejos tenemos los fosfolípidos, fosfoglicerios, fosfoesfingolípidos y los glucolípidos, que de acá yo creo que solamente han visto los fosfoglicerios. Así que bueno, fíjense que acá tenemos otros que los vamos a ver al final. Entonces, habiendo visto eso, lípidos simples, nosotros tenemos cómo se forma un triglicerio, que esto ya lo hemos hablado en clase, ¿sí? El glicerol reacciona con un ácido graso, forma el enlace éster, ahí monoacilglicerio, puede ser ácido graso de enlace simple o de enlace doble, ¿sí? Y pueden ser distintos o pueden ser iguales. Y ahí se formó un triglicerio, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vuelve. Siempre se forma un triglicerio por unión, entonces, o un éster, por unión de un ácido y un alcohol. Ese enlace se llama enlace éster, y ahí se formó un mono. Ahí se une otro, reacciona ácido con alcohol, otro, y así, ácido con alcohol, otro. Entonces tenemos tres enlaces ésteres, ¿sí? Por eso es triglicerio. Esto es un acilglicerio. Y por otra parte tenemos los lípidos complejos. Simplemente saber que es como un triglicerio, ¿sí? Ahí se une un ácido graso, acá se une otro, hasta ahí va un diglicerio o diacilglicerio. Y con el tercero se puede unir un fosfato, por ejemplo, y ahí se forma un enlace éster. Y eso es un enlace fosfatídico. Y cuando se une la etanolamina, se forma fosfatidiletoanolamina. Y eso de ahí es un fosfolípido, que son lo que ustedes ven en las membranas, ¿sí? En la bicapa lipídica, ven que siempre ven esa formita de un circulito con las dos patitas y una patita quebrada. Bueno, eso de ahí es esta imagen que tienen acá abajo, ¿sí? Fíjense, tienen la cabeza hidrofílica, ahí tienen estos tres carbonos, ¿sí? Son los que venían del glicerol. Vieron que cada carbono tiene un oxidrilo. Un oxidrilo unido con un ácido graso saturado. Otro oxidrilo unido con otro ácido graso insaturado, y esto es cis, el doble enlace isomería cis. Por eso tiene la patita quebrada. Y este otro oxidrilo del glicerol está unido con un grupo fosfato, por eso es la cabeza hidrofílica, porque este grupo fosfato tiene carga, entonces por eso puede estar expuesto a la parte, al citosol, ¿sí? O al medio interno de la célula. Y este R puede ser cualquiera. Yo ahí en el GIF les puse una etanolamina, por ejemplo, ¿sí? Pero puede ser cualquier R. Lo importante es que sepan que tienen esas partes, ¿sí? Eso es un fosfolípido y es un lípido complejo porque ya tiene grupo fosfato. En cambio, este es el lípido simple porque solamente es glicerol con ácidos grasos y pico. ¿Qué más? Bueno, esto no es necesario verlo. Esta es la esfingosina, pero ya, esto no.
Y después tenemos los terpenos, ¿sí? Ahí creo que... No sé qué toca. Sí, sí, sí. Puede ser, la verdad es que no lo había pensado de esa manera. Puede ser por las uniones. No me acuerdo ya bien qué tipo de uniones había ahí, pero bueno, probablemente. Ahí la verdad es que no te sabría decir bien. Uy, ya no sé qué toqué. Bueno. Sí, en la parte de biología, cuando se trata de otros reinos, como que ahí estoy bastante limitada. Así que... Pero después lo averiguamos. De última me lo pueden mostrar en clase y de ahí les digo bien. Tengo que tener la estructura de la membrana como para saber si es por eso o no. Bueno, y llegamos a los lípidos insaponificables, ¿sí? Dijimos que estos son saponificables, ya sean simples o complejos, porque tienen ácidos grasos. En cambio, los insaponificables no tienen. Por ejemplo, tenemos los terpenos. Los terpenos vienen de un isopreno. El isopreno es lo que ustedes conocen en orgánica como 2-metil 1,3 butadieno, ¿sí? Que eran but, 4 carbonos. Di, que tiene 2 enlaces dobles, ¿sí? 2-metil es este. Que este es el que tenían en el examen, ¿sí? No me acuerdo en qué punto estaba, que decía 3-metil 1,3 butadieno, pero bueno, era un 2, ahí estaba mal la numeración. Igual no les afectaba, era en el punto que tenían que poner los enlaces, creo, algo así. Igual no les afectaba en nada, o sea, podían llegar igual a la respuesta correcta, pero la numeración estaba mal, ¿sí? Es 2-metil 1,3 butadieno, que es un isopreno, justamente. Los isoprenos tienen cabeza, cola, y bueno, simplemente saber que forman parte de la vitamina A, de los betacarotenos, ¿sí? Esos son isoprenos. Esteroles, bueno, ya hemos hablado, creo que les hablé del colesterol, ¿sí? O ya lo deben haber visto. Es un esterol, también es un lípido insaponificable porque no tiene ácido graso. Y recuerden que se llaman esterol porque tiene un oxidrilo, en realidad son alcoholes, pero son alcoholes mucho más complejos, obviamente, ¿sí? El colesterol tiene un oxidrilo. Pero bueno, digamos, no es como un etanol tiene otras De características porque los, tiene más carbonos. Sí, de los esteroles derivaría el colesterol, entonces. claro, exacto. Esterol es colesterol. Ujú. Y acá tenemos los eicosanoides. Eico significa 20, ¿sí? Y el ácido araquidónico tiene 20 carbonos, entonces por eso se llaman todos los compuestos que derivan del ácido araquidónico son eicosanoides, ¿sí? Que acá tenemos todas las prostaglandinas, ¿sí? Prostaglandinas G2, la H2, la E2, que es como la más importante, y la D2. ¿Sí? Eso. Ya terminamos, porque parece que me pasé la hora. Lipoproteínas, esto no es necesario profundizar, simplemente saber que, como dice su nombre, tienen lípidos y proteínas, dependiendo de la cantidad de lípidos que tenga cada una, va a ser HDL, LDL, ¿sí? Esto lo han visto, ¿no es cierto? Sí, Sí, hace poco lo vi. eso Sí, sí. genial, o sea, A fresquísimo eso lo lo tienen en el conocemos. Bien, entonces esto sigue. Bueno, acá fíjense que dice colesterol esterificado. ¿Por qué es importante que me especifique que el colesterol esterificado va a estar en el centro? Porque al no tener el grupo oxidrilo, deja de ser anfipático, ¿sí? Recuerden que el grupo oxidrilo, para todos los alcoholes en general, era la parte hidrofílica, ¿sí? Y por eso el colesterol en las membranas biológicas van a ver que su grupo oxidrilo se encuentra orientado para las cabezas polares, ¿sí? En cambio, cuando está esterificado, pierde ese grupo oxidrilo y deja de ser, esa partecita deja de ser polar. Entonces, completamente apolar el colesterol esterificado. Por eso se encuentra en el centro de las lipoproteínas, ¿sí? Bueno, proteínas. Y en proteínas, acá solamente vamos a ver esta parte, porque toda la parte de función, clasificación, todas esas partes biológicas, ¿sí? En química solamente sería la estructura, que su unidad funcional es el aminoácido, que van a formar péptidos a través de enlaces peptídicos, y después van a organizarse en distintas estructuras, ¿sí? O sea, solamente esa partecita es lo que les muestro acá. O sea, los aminoácidos están formados por el grupo amino y el grupo ácido carboxílico, a través de un carbono que es el carbono alfa,
que tiene sí o sí un hidrógeno y un R que va a ir cambiando. Dependiendo cómo va a ser el R, es la clasificación del aminoácido. Creo que se lo tenía por acá. A ver. Ustedes pueden tener un R que puede ser alifático, ¿sí? Por ejemplo, puede tener simplemente un hidrógeno, o un metil, o un isopropil, o un isobutil, ¿sí? O un secbutil. Pueden tener distintas cadenas y son todos aminoácidos alifáticos, ¿sí? Fíjense, la valina tiene un R que es un isopropil. La leucina tiene un R que es un isobutil. La isoleucina tiene un R que es un secbutil, ¿sí? Y así con cada uno. Bueno, acá tienen otros que tienen oxidrilos, por eso estos son alifáticos no polares, estos son alifáticos pero polares porque tienen oxidrilos. Y acá estos son aromáticos porque tienen bencenos, por ejemplo, fenilalanina, fenil por el benceno, ¿sí? Y así. Recuerden que el benceno cuando está como radical se le dice fenil. Acá tienen la cisteína, súper importante para las proteínas porque pueden formar puentes disulfuro. La metionina, bueno, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo sea el R del aminoácido, es la clasificación. Tenemos aminoácidos básicos y aminoácidos ácidos, ¿sí? Porque depende del grupo funcional que tenga. ¿Sí? ¿Qué más? Obviamente no se tienen que memorizar los aminoácidos, porque bueno, eso ya es súper específico. Lo otro es que los aminoácidos tienen también isomería óptica. Recuerden que si el grupo amino, y también tienen serie D y L, ¿sí? El grupo amino cuando está a la izquierda se le llama L-aminoácido y el grupo amino cuando está a la derecha es D-aminoácido. En nuestro organismo los que más abundan son los L-aminoácidos, ¿sí? Al contrario de los glúceos que más abundan son los D. ¿Sí? Esto, bueno, esto es como va variando la ionización del aminoácido, pero chao. Acá, el enlace peptídico, que esto lo vimos cuando vimos amidas, ¿sí? El ácido carboxílico reacciona con el grupo amino, se unen, ¿sí? Perdiendo una molécula de agua, y ahí se forma el enlace peptídico. ¿Sí? Ese es un dipéptido. Y así sucesivamente hasta llegar a polipéptidos y después proteínas. Bueno, acá más o menos contarles en qué consiste cada una. Estructura primaria simplemente es una serie de aminoácidos. Fíjense, la insulina es una proteína de estructura primaria nada más. Tienen cadena A y B y están unidos por los puentes disulfuro a través de cisteínas. Por eso la cisteína es re importante, ¿sí? Son puentes disulfuro, no puentes de hidrógeno. ¿Qué más? Bueno, esta es la secundaria, que ya empieza la hélice alfa, la lámina beta, ¿sí? Y acá tienen otras fuerzas de atracción que no vamos a especificar. Y listo. Y ácidos nucleicos, ustedes ya esto lo deben recontra conocer. Tenemos en el anexo, es más lindo que en el Power. Vamos acá y ya terminamos. Acá. Entonces, la estructura general, ¿sí? Ustedes tienen los nucleócidos y los nucleótidos, ¿sí? Recuerden que los nucleócidos son aquellos que tienen el azúcar, o sea, en este caso la pentosa, y una base nitrogenada, ¿sí? Entonces, el azúcar puede ser, o sea, la pentosa puede ser una ribosa, si estoy hablando de ARN, o una desoxirribosa, si estoy hablando de ADN, ¿sí? Recuerden que acá es 2' desoxirribosa, porque en el carbono 2, el oxidrilo que estaba ahí, ¿sí? Se reemplaza por un hidrógeno. Y acá abajo tenemos las bases nitrogenadas, que son las pirimidinas y las purinas. Estas ya las deben conocer. Creo que hasta tienen la reglita mnemotécnica, ¿no es cierto? Para acordarse quiénes eran pirimidinas, quiénes eran purinas, que se une la timina con la adenina. Recuerden que entre ellas, cuando, perdón, no se unen, sino que se atraen. Entre ellas forman puentes de hidrógeno, porque fíjense, la timina tiene un grupo cetona, ¿sí? Y además, en estos heterociclos, fíjense, son todos heterociclos, estos nitrógenos tienen hidrógeno, entonces recuerden que siempre el nitrógeno con el hidrógeno también forma puentes de hidrógeno. ¿Sí? Entre timina y adenina se forman 2 puentes, guanina y citosina, 3 puentes. Esto lo han visto, ¿no es cierto? La cantidad de puentes de hidrógeno, creo que esto lo han estudiado bien en profundidad. Sí. ¿Eso sería nomenclatura común? Los nombres, claro, exacto.
¿sí? Timina, uracilo, citosina son todos nombres comunes. El de la Sí, IUPAC no hay que aprendérselo. no, no, no. Si quieren, se los aprenden, pero no es necesario. No, Acá gracias. creo que están los nombres. Claro, fíjense, por ejemplo, adenina en IUPAC se llama 6-aminopurina, pero yo me los tuve que aprender porque me tomaron eso en un examen, pero no es necesario. Igual no es difícil, pasa que se tendrían que memorizar la numeración. O sea, las piridinas tienen una numeración específica que no es la misma numeración que tienen las purinas. Entonces tienen que memorizar cada numeración diferente para poder nombrarla por IUPAC, pero ustedes no lo van a necesitar, así que no hay problema. Fíjense que acá en los azúcares tienen la numeración con el prima, cosa que las pirimidinas no. Justamente por eso tienen esa apóstrofe, ¿sí? ¿Por qué? Para diferenciarlos de que, no sé, pudo haberse unido un fosfato a la ribosa y entonces ahí le ponemos prima, ¿sí? Por ejemplo, se une un fosfato en el carbono 2, entonces 2' fosfato, etcétera. En cambio, si hay algún compuesto unido a una base, entonces ahí directamente se le pone 2, o se le pone 4, o se le pone 3, ¿sí? Entonces, simplemente para eso tienen distintas características las numeraciones, para distinguir que un grupo va a estar unido o a la base o al azúcar. ¿Sí? Y bueno, por eso les queda el sentido 5', 3'. ¿De dónde viene ese prima? De la numeración del azúcar que tiene ese porcentaje. Bueno, acá está la formación del enlace N-glucosídico, obviamente con la salida de una molécula de agua. Vieron que es todo con salida de agua. Entonces se une el oxidrilo del carbono 1, que está en posición beta. Fíjense que la ribosa también tiene su carbono anomérico en el 1, porque es una aldosa, es una aldopentosa la ribosa, ¿sí? Entonces, como les dije, está todo relacionado con glúcidos, ¿sí? Entonces ven que acá el oxidrilo se une con el hidrógeno, se forma el enlace N-glucosídico, y bueno, y ahí me quedó una desoxitimidina, por ejemplo, para formar el ADN. ¿Sí? Si quiero formar, sí, sí. Nosotros cuando vimos en biología también vimos, por ejemplo, que bueno, el ADN, qué sé yo, tenía cierta hibridación con otra molécula de ADN, pero no con un ARN, por ejemplo, de otra especie. ¿Ah? ¿Eso por qué sería? Tipo, cuando no hay una hibridación, poner entre dos moléculas de ADN, que no es porque no tienen los mismos grupos, ponerle, no vas a juntar tipo un ADN de una bacteria y de una persona, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no ocurre ese enlace. En realidad, vos sabés que se puede hacer de manera, pero no sé si se referirá al mismo tema, porque vos, por ejemplo, podés en el laboratorio mezclar cierta parte de la cadena. Ah, no, pero creo que no se puede. Yo creo que porque uno, viste, el bacteriano es circular y el otro es helicoidal, pero no sé la verdad. Porque tienen las mismas bases. No sé si cambiará. Creo que en las bacterias me parece que había un grupo metil, pero no me acuerdo en dónde. Así que no te sabría decir con seguridad por qué ocurre en uno y por qué no ocurre en el otro. Pero, pero deberían tener las mismas estructuras, supongo. No te sé decir ahí. Lo averiguamos, pero no sé la verdad. Porque no sé en qué contexto lo ven tampoco a eso. En el laboratorio que yo sepa creo que sí puede ocurrir, pero no estoy segura. Así que ahí por las dudas no me puedo meter porque luego que te digo cualquier cosa y en realidad lo que querían decir ellos era otra cosa diferente. Pero bueno, así que ahí perdón, pero no te puedo decir bien. No pasa nada. Igual era entre el ARN y el ADN. Yo dije mal, no entre dos ADN, sino entre un ARN y un ADN. Ah, claro, entonces ahí sí, porque pasa que si es entre ADN, no te sabría decir bien porque que yo sepa tienen lo mismo. Pero si es entre una ADN y una ARN, por el uracilo y la timina, supongo, porque ahí tienen distintas bases nitrogenadas. O sea, nunca en un ADN puedes tener uracilo, porque ahí lo que hacen generalmente, o sea, no se pueden unir las cadenas. ¿Sí? En cambio, en el ARN, ahí sí tenés uracilo en lugar de timina. Supongo que debe ser por eso. Pero bueno. Bueno, y en cuanto al nucleótido, ahí tenemos un grupo fosfato, ¿sí? El grupo fosfato está unido ya al oxidrilo del carbono 6 de la pentosa, entonces ahí nucleótido.
Y, por ejemplo, acá tenemos un nucleócido, ¿sí? Que vimos recién la formación. ¿Y qué pasa? Reacciona. Fíjense que este fosfato viene del ácido fosfórico. Esta es la estructura de Lewis que ustedes ya deberían conocer, ¿sí? La estructura de Lewis del ácido fosfórico. Entonces se une el oxidrilo, ¿sí? Del grupo fosfato con el hidrógeno, del carbono 5, perdón, yo creo que dije 6 recién, del carbono 5 y se forma un enlace fosfoéster, ¿sí? O éster fosfórico también se puede llamar con la liberación de una molécula de agua, ¿sí? Ese es un nucleótido. Por ejemplo, este se llama desoxicitidina 5' monofosfato. ¿Mm? Vuelvo a repetir, no es necesario que se sepan los nombres, simplemente estamos viendo las unidades. Acá, bueno, tenemos el nucleócido, que entonces era azúcar y base. Después nucleótido con el grupo fosfato, que puede ser monofosfato, di o tri, como el ATP. El ATP también es un nucleótido, ¿sí? Que tiene la base nitrogenada, va a ser una adenina, ¿sí? Y tiene 3 grupos fosfatos y una ribosa. ¿Y qué pasa con el enlace fosfodiéster? El enlace fosfodiéster, nosotros vimos ya el enlace fosfoéster entre fosfato y el carbono 5' de la ribosa o de la desoxirribosa. Pero si se une ese mismo grupo fosfato con el oxidrilo del carbono 3', entonces se forma otro grupo, otro enlace fosfoéster. Como son dos enlaces fosfoéster unidos al mismo grupo fosfato, enlace fosfodiéster, ¿sí? Y así se puede unir con distintas subunidades hasta quedar, ¿no es cierto?, un monómero de la cadena de ADN o de ARN, ¿sí? Nosotros sabemos que el ARN siempre va a estar solito y el ADN siempre está unida a otra cadena. Pero bueno, cada cadena por separado se formaría de esta manera. ¿Sí? Y fin. Y acá al final, bueno, yo lo tengo al final, ustedes lo tienen al principio, hay un cuadrito que resume todo lo que hemos visto, así, pero súper, súper, una síntesis directamente. Así que bueno. Bueno, chiquis, hemos terminado bastante tarde, pero nada, terminé de darles todo, creo que es el único grupo que vimos todo. Con la mayoría fui como muy a los palazos con lo último, pero no podía llegar con los temas. Igual ahí les pasé en el grupo los videos, creo. Los pasé, no, se los voy a pasar ahora, ¿sí? Cada uno de estos que hemos visto, pero por separado. Entonces, por eso cada video dura media hora en promedio. Así que bueno. Bueno, espero que nada, se haya entendido, que les haya gustado la clase, que hayan entendido el porqué estudian orgánica y bueno, esas cositas, ¿sí? No sé si alguien quiere preguntar algo.